Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con José Luis Cabouli. Gracias, José, por estar en este programa. Hola, ¿qué tal, Mariano? Gracias a vos por la invitación. José, contanos, ¿qué es lo que vos enseñás para ayudar a la gente a sanar? Bueno, básicamente lo que yo enseño desde hace muchos años es la terapia de vidas pasadas. Enseño y trabajo con la terapia, por supuesto, también en consulta, ¿no? Ya llevo 32 años con esta técnica, ¿no? Desarrollándola, transmitiéndola y aprendiendo todavía, ¿no? Cada día un poco más. Y esa técnica, así a rasgos generales, ¿en qué consiste? Mira, con el tiempo fui ajustando más la definición porque es muy sencillo. Después, cuando uno, claro, cuanto más aprendes, más experiencia ganás, entonces las cosas se simplifican. Básicamente, la terapia consiste en hacer consciente lo inconsciente. Y lo que sucede es que cuando haces lo inconsciente, de pronto surgen experiencias que no pertenecen al marco de esta vida. En realidad, lo que nosotros conocemos o llamamos vidas pasadas surgen como consecuencia del trabajo terapéutico. Cuando uno trabaja en profundidad, cuando trabajamos los síntomas y las emociones, si sabemos trabajarlas y llegar a lo más profundo, en algún momento inevitablemente va a surgir una experiencia que no pertenece al marco de esta vida, ¿no? Y básicamente es esto, hacer consciente lo inconsciente. Cuando una persona viene a la consulta trayendo un problema en particular, lo más probable es que ese problema se origina en un trauma no resuelto que está a nivel inconsciente. Y lo que hacemos es traer eso a la conciencia para revivirlo y terminar de sanarlo. Básicamente esto es en pocas palabras, ¿no? Claro. O sea que es para personas, digamos, que tienen problemas específicos, entiendo, o es una terapia que sería para todo el mundo. Bueno, es para todo el mundo cuando te encontrás con un problema, un conflicto emocional o algo, ¿no es cierto? O una conducta que no podés resolver por los métodos habituales. No quiere decir que uno tenga que trabajar solamente con esto, ¿no? Hay muchas personas que resuelven sus problemas trabajando con otro tipo de técnicas. Ahora, cuando pasa el tiempo y no podés resolverlo, esa es la indicación para trabajar con la terapia de vidas pasadas. Hay personas en este mundo en donde vivimos que realmente no tengan ningún tipo de problema, que no necesiten terapia. Bueno, yo pienso que probablemente lo hay, ¿no? Hay personajes que hemos conocido que no sabemos, no creemos que hayan hecho terapia, ¿no? Einstein no creo que haya necesitado hacer terapia. Mandela, a pesar de todo lo que pasó, no sabemos si hizo terapia, ¿no? Yo creo que hay, bueno, mis padres no hicieron nunca terapia, así que de alguna manera han resuelto sus problemas, sus conflictos. Eh, Pienso que sí, que debe haber muchísima gente, más de la que nos viene a ver, obviamente, que resuelve de alguna manera, han desarrollado la inteligencia emocional o de alguna manera han gestionado sus problemas y sus conflictos y los han resuelto sin necesidad de hacer terapia. ¿Vos crees que la terapia que haces vos es la más idónea para tratar los problemas? Bueno, yo no creo que sea no, no sé si la más idónea. Para mí funciona espectacularmente, ¿no? Y todos los terapeutas que se han entrenado conmigo también lo están experimentando ellos mismos. Lo que sucede es que cada persona va a necesitar un determinado tipo de técnica para su problema en particular. Esto es lo único que hago. Desde hace 32 años yo trabajo pura y exclusivamente con la terapia de vidas pasadas y funciona. Obviamente no vamos a decir en el 100% de los casos porque siempre hay cosas que por un motivo o por otro no alcanzan a resolverse, pero en el 90%, 80-90% de los casos las cosas se resuelven satisfactoriamente. ¿Hay alguna prueba científica palpable de que existan las vidas pasadas? Bueno, eso depende del punto de vista de dónde se mide, ¿no?
evidencias hay muchísimas. El tema está si se aceptan o no se aceptan. Hay muchas personas, hay muchos investigadores que se han dedicado a la investigación y en este momento hay personas que lo están haciendo. Uno de los autores más conocidos es Ian Stevenson, un psiquiatra americano ya fallecido, que estudió más de 2000 casos de niños que recordaban sus vidas anteriores. Estas son las evidencias más concretas. Básicamente se trata de niños de corta edad, entre 4 a 6, 8 años, que de pronto comienzan a hablar y comentan que han vivido una vida anterior y dan señales y evidencias, dicen dónde han vivido, y entonces Ian Stevenson lo que hizo fue desarrollar un protocolo que tenía que seguirse para cómo trabajar con estos niños. Y en más de 2000 casos se le ha encontrado que las historias que contaban los niños se verificaban, ¿no es cierto?, de acuerdo a los parámetros que él había establecido. De modo que esta es la evidencia más concreta. Y después están las personas que trabajando con la terapia, de pronto encuentran, reviven historias y después las confirman, ¿no?, sin haber tenido ninguna evidencia previa de eso, ¿no? De todos modos, yo quiero dejar aclarado una cosa. Cuando trabajamos con las vidas pasadas, como terapia, trabajamos para resolver los problemas que traen las personas, ¿no? No trabajamos para demostrar la existencia de las vidas pasadas. Eso es anecdótico secundario. El objetivo es sanar las emociones, los conflictos, los miedos, los problemas de relación y eventualmente cada tanto alguna persona comprueba o verifica que lo vivido realmente fue así como lo vivió ella. ¿Hay personas que acuden a esta terapia con problemas recurrentes? Es decir, o sea, ¿hay algún problema que se repita en numerosas personas? Sí, hay temas que son recurrentes o que son muy comunes. De todos modos, a medida que yo fui expandiendo el campo de la experiencia y sumando años, me vienen a ver personas por distintos motivos, ¿no? No los que yo creía en su origen. Cuando yo comencé a trabajar, se pensaba que la indicación de la terapia eran las fobias y los miedos, ¿no? Pero de pronto hay personas que vienen a consultar, por ejemplo, por angustia, por depresión, por bloqueos, por dificultad en las relaciones, dificultad para tener una pareja estable, superar el maltrato, el abuso, dificultades a lo mejor entre madres e hijos, ¿no? Un sinfín de situaciones que son las que vivimos cotidianamente, ¿no? Lo que sucede es que hay personas que, bueno, generalmente las personas cuando vienen a la consulta ya han pasado por otras terapias, ¿no? Donde no han podido resolver completamente lo que estaban buscando. Pero ya te digo, la lista de síntomas y de conflictos por los cuales vienen a la consulta es interminable, porque cada día a veces me encuentro con algo nuevo, ¿no? Personas que a lo mejor vienen de primera vez, virgen de toda terapia, pero en su gran mayoría ya han realizado un recorrido previo con otras disciplinas. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que van saltando de terapia en terapia, de terapeuta en terapeuta y siguen con el mismo problema? Bueno, lo primero que yo me plantearía es si están decididos a resolver el problema, ¿no? Porque vos sabés que siempre los conflictos o los problemas emocionales siempre tienen un beneficio secundario y a veces es muy difícil soltar eso. Recuerdo una vez, una mujer hace muchos años en Argentina me lo definió claramente. Trabajó conmigo un par de sesiones y ¿sabés qué me dijo? Es más fácil sufrir que cambiar, ¿no? Y eso te define todo. Entonces yo creo que lo primero que una persona tiene que plantearse cuando en forma recurrente va cambiando de terapia en terapia, ver si realmente está dispuesta a sanar lo que necesita sanar y sobre todo si está dispuesta
a tomar las riendas de su vida, a hacerse responsable de sí mismo. Porque a mí me ha pasado con personas que han venido a la terapia después de haber hecho otras técnicas y tampoco encontrar la solución conmigo, porque al final es como si van sumando una larga lista de terapeutas, ¿no es cierto? Y diciendo, bueno, otro más que no pudo conmigo, ¿no? Bueno, y cada tanto uno se encuentra con esto. Entonces, a lo mejor me extendí un poco más en esto, pero lo primero de todo es esto, tener claro que necesito sanar esto y voy a hacer lo que sea necesario para hacerlo y voy a enfrentar lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de allí, si con otras técnicas no has encontrado la solución, creo que es una buena indicación para trabajar con la terapia de vidas pasadas. Yo tengo esto, he tenido muchas evidencias de esto, ¿no? De personas que venían tras largos años de terapia y en un par de sesiones resolver el problema que traían, ¿no? Pero tampoco sabemos si fue la terapia o fue todo el trabajo previo que hicieron, ¿no? Porque eso también es importante. Las personas llegan, por lo menos en lo que yo pienso, las personas llegan a la consulta con la terapia de vidas pasadas cuando es el momento para ellas, ¿no? Han hecho un trabajo previo y ese trabajo previo realmente sirvió para que después hagan esto. Yo no considero que sea un fracaso de otras técnicas, sino que hay una evolución necesaria para llegar a este punto. ¿Por qué te decidiste por esta técnica y no por otra? Bueno, en realidad no me decidí por la técnica me encontró a mí. Yo no iba a ser terapeuta, yo fui cirujano. Y durante 12, 14 años ejercí la cirugía general primero, cirugía plástica reparadora después. Y lo que sucedió fue que, bueno, el destino. Un día me encontré con la terapia, con la técnica, se dio la posibilidad de entrenarme en la técnica, pero sin ánimo de trabajar con ella, sino más como un hobby que como otra cosa, ¿no? Lo que sucede es que desde el primer momento, cuando empecé con mis prácticas, me resultó muy sencilla, era como si ya lo hubiera hecho antes, ¿no? Rápidamente le encontré la mano, me sentía cómodo, y después las cosas de la vida te van llevando a tomar decisiones. Y en un momento muy particular, fue que tomé la decisión de dejar la cirugía y dedicarme a la terapia. De modo que, pero no estaba en mis planes ser terapeuta originalmente. Yo pasé de la cirugía a la terapia de vidas pasadas, ¿no es cierto? Así directamente. Entonces, que en realidad seguía haciendo lo mismo, ¿no? Porque la técnica que yo desarrollé finalmente tiene mucho del cirujano, ¿no? Ajá, interesante. ¿Hay algún caso que hayas tratado que te parezca destacado por encima del resto? Y es muy difícil decirte eso, porque al principio, cuando empezaba a trabajar, me acordaba de las cosas, pero hoy me preguntás qué fue lo que pasó esta mañana que estuve trabajando y ya no me acuerdo, ¿no? Porque sí, sí, es así. Entonces, las situaciones, ¿viste? Son tantas que eso también tiene que ver con la automatización como cirujano, ¿no? Es decir, acompañar, ¿no es cierto?, pero sin meterme en la historia, ¿no? Entonces yo hago mi trabajo y no me aferro a lo que sucede, ¿no? Por supuesto que hay situaciones que han sido muy dramáticas, hay experiencias que son muy dramáticas. Más de una vez he tenido que hacer un esfuerzo para no soltar las lágrimas, yo también, ¿no? En particular, por ejemplo, una madre perdiendo a su hijo en una vida pasada o en esta vida, ¿no? Torturas. La verdad que no sé qué decirte ahora. Disculpame, pero siempre me hacen esta pregunta, si hay algún caso en particular, pero cuando llega el momento no tengo ningún caso preparado, ¿no? Claro. Ninguna historia preparada. Hay cosas, te puedo contar una anécdota tal vez, que tiene que ver
con esto de las evidencias posteriores. Hace muchos años yo trabajé con una señora en Argentina y esta señora en la vivencia, bueno, trabajó varias regresiones, pero una regresión en particular, ella se ve cruzando un puente vestida con uniforme de enfermera y de pronto hay una explosión, el puente se abre o se rompe, ella cae al agua, alcanza a salir, alcanza a llegar a la orilla, ¿no? Ve una ambulancia antigua y muere ahí en la orilla. Y entonces sucede algo muy particular, que ella cuando se sale del cuerpo, cuando experimenta la muerte en ese cuerpo y se ve flotando y elevándose en el aire, ella ve un paisaje, ¿no? Poco tiempo después de esta experiencia, ella viaja, esto fue en el año 92, viaja a España y va a la Feria de Sevilla en el año 1992. Y en la Feria de Sevilla de pronto se encuentra con un stand, un puesto de la Cruz Roja. Entonces entra en este puesto y resulta que estaban en exhibición todos los modelos de uniforme que había usado la Cruz Roja hasta ese momento. Y ella reconoce el suyo, ¿no? Entonces, ese fue el primer impacto que recibe, ¿no? En ese viaje, en ese mismo viaje, por primera vez visita Hungría. Y cuando aterriza en el aeropuerto de Budapest, ella empieza a sentir una gran conmoción, una agitación en su corazón. Llega al hotel, abre las ventanas del hotel y cuando abre las ventanas del hotel dice, pero este es mi paisaje, ¿no? Había reconocido el paisaje que ella había visto. Y entonces sale con el marido a hacer un city tour y claro, Budapest está llena de puentes, ¿no? Y de pronto empieza a gritar como loca, ese es el puente donde me morí, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo pensaba que se había vuelto loca, pero ella le pregunta al guía qué había pasado con ese puente, si había sido un bombardeo, porque estaba muy extraña porque era a plena luz del día, lo vivió ella, y no había aviones, y entonces el guía le confirmó su historia. Ese puente había sido dinamitado por los alemanes durante el final de la guerra para no ser atrapados por las tropas soviéticas. Estaban en retirada y para huir, para que no los alcanzaran los soviéticos, dinamitaron 6 puentes en el mismo día y murió muchos civiles, murieron ahí, ¿no? Y hay un mural que recuerda ese evento. Bueno, hablando de historias, yo creo que esta es una de las más impactantes por el resultado posterior, ¿no? Porque realmente ella no tenía ninguna posibilidad de saber, ¿no?, de esta historia, ¿no? Ni yo la sabía, nadie la sabía, ¿no? Sí, interesante, ¿eh? Sí. A día de hoy, ¿cómo es la relación entre la terapia que vos impartís y, digamos, la formación que hay a nivel más académico, a nivel Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo está la cosa en ese aspecto? Bueno, de momento a nivel académico no está reconocida. No obstante lo cual, hay lugares donde se la acepta y se trabaja. Yo, por ejemplo, hace muchos años di una conferencia sobre la terapia de vidas pasadas en la Facultad de Psicología en la ciudad de Morelos, en México, ¿no? Tengo el certificado que también así lo acredita. Tengo en Buenos Aires, hay una discípula que trabaja en un hospital y en el hospital aceptan que ella trabaje con la regresión, ¿cierto? Son casos aislados, pero cada vez yo creo que inevitablemente en algún momento el mundo académico la va a aceptar, probablemente con otro nombre, ¿no?, de otra manera, ¿no? Pero la técnica tarde o temprano se va a imponer, porque cada vez son más médicos y más psicólogos que se están dedicando a la terapia porque encuentran que han llegado a un límite en su trabajo con los pacientes. Desde tu punto de vista, sí, dime. Sí.
No, que hay varias asociaciones a nivel mundial, ¿no es cierto?, de terapeutas en esta terapia, en Argentina, en Chile, en Brasil, aquí en España, en Estados Unidos y ¿Cómo en otros sería países. el nombre concreto de los terapeutas de esta disciplina? Eso es muy fácil, yo creo que terapeuta de vidas pasadas, pero hay terapeutas que se llaman, que se dicen terapeutas regresionistas o simplemente terapeutas. Yo creo que el nombre más adecuado es terapeuta de vidas pasadas, pero no, hay muchos que trabajan con la técnica, pero no lo dicen, no lo dicen abiertamente. En Estados Unidos se llamaba hace muchos años originalmente regresión de edad, ¿no es cierto? Regresión de memoria, terapia regresiva, hay distintas denominaciones, pero básicamente es lo mismo. ¿También es lo mismo el término hipnosis regresiva? Eh, Algunas personas, algunos autores lo llaman así. Lo que sucede es que no es a nivel, ¿cómo te podría decir? A nivel del público en general, eso llama a confusión, porque cuando las personas escuchan el término hipnosis, por lo general interpretan que la persona pierde el conocimiento, pierde la conciencia, y no es así, ¿no? Eh, Hay algunos terapeutas que utilizan ese término. Yo no practico hipnosis, en mi forma de ver, por lo menos en mi técnica, no es necesario, ¿no? Así que, pero es uno de los términos que se utiliza. ¿En alguna de tus sesiones, alguno de tus pacientes ha tenido algún evento con mm, cosas fuera de lo común, como por ejemplo, no sé, seres, espíritus, seres de otros mundos, algo de eso? Sí, a veces sucede, ¿no? Una de las cosas más comunes que suelen aparecer son lo que llamamos, lo que denominamos almas perdidas, que son las almas de personas que han fallecido y que de pronto, en lugar de ir a la luz, permanecen adheridas o fijadas en el plano físico y se adhieren a las personas, mejor dicho, al campo vibratorio de las personas, y desde allí pueden provocar síntomas que en realidad no son propios de la persona, ¿no? También a veces aparece lo que podemos llamar maestros o guías, pero eso desde mi punto de vista es más anecdótico, ¿no? Lo importante es el trabajo terapéutico, pero sí aparecen estas cosas y seres de otros mundos también, ¿no? Qué curioso, ¿no? Mm, según vos lo entendés, ¿vivimos en una realidad donde hay realidades paralelas o cómo funciona la realidad en la que vivimos? Y es muy difícil entender esto, ¿no? Yo creo que más que realidades paralelas son realidades simultáneas, ¿no? Eh, Como las frecuencias de radio. Yo creo que eso es eh, lo más parecido, ¿no? Se trata de frecuencias vibratorias. Diríamos que las frecuencias de radio son paralelas o son simultáneas, porque tienen lugar al mismo tiempo, ocupan el mismo espacio, ¿no? Y no se superponen, ¿no? Y con las realidades sería así. Ya hace muchos años un poeta, Paul Eluard, decía, ¿no? Hay otros mundos, pero están en este. Claro. Entonces, todo es frecuencia vibratoria, como, o por ejemplo, una orquesta sinfónica, ¿no? Con 50 instrumentos, ¿no es cierto?, ocupando el mismo espacio al mismo tiempo, y sin embargo, uno, si presta atención, uno puede identificar cada instrumento. Sí, es complejo, Es complejo, sí, pero es muy interesante. ¿Vos creés en Dios? absolutamente. Pero no el Dios de las religiones o de la iglesia, ¿no? O de las distintas religiones, pero creo sí en la existencia de una inteligencia, ¿no?
de un creador, ¿no? Que además es algo reconocido por físicos cuánticos, ¿no? Ahora no me acuerdo cuál de ellos, pero creo que era James Jeans que decía, ¿no? Que Dios es un matemático, por ejemplo, ¿no? Eh, un arquitecto, no lo sé exactamente, ¿no? Pero yo tengo la convicción de que sí, hay una conciencia suprema que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, ¿no? Que está más allá de nuestra comprensión, por lo menos en este momento. O sea que de alguna manera todo está ya calculado, ¿no? Y no sé si es así. Pienso que las cosas están calculadas, pero como también lo explica la física cuántica, hay variables ocultas, ¿no? No tenemos accesos a esas variables. Claro. Eh, ¿Hay alguna forma de entender el tema de las reencarnaciones? O sea, hay personas hoy en día que dicen, yo no quiero volver a reencarnar en este planeta de ninguna manera. ¿Eso es posible? ¿Una persona puede decidir no volver? ¿Cómo funciona eso? Y yo creo que cuando una persona dice eso, lo más probable es que vuelva, ¿no? Y claro, Malas noticias porque para algunos. claro, porque cuando estás diciendo eso, ¿no es cierto? Es obvio que tenés un miedo o una aversión, y eso significa que hay algo que no has resuelto y por lo tanto vas a volver aquí, ¿no? Yo creo que lo mejor que nos podría pasar justamente es poder acceder a un mundo superior, que seguramente los hay, ¿no? O por lo menos otro plano, o no volver a encarnar. Eh, no sé si tenemos tanta decisión sobre eso. En el budismo tibetano se dice que en el momento de la muerte todos tenemos la oportunidad para liberarnos del ciclo de encarnación. El problema son los apegos, ¿no? Entonces, por el deseo no satisfecho, volvemos. Por el rencor no sanado, volvemos. Por amor, volvemos. Por el deseo de ayudar a la humanidad, volvemos, ¿no? Por ignorancia, volvemos, ¿no? Entonces, mientras haya apegos o algo no resuelto, eso nos hará volver, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil esto porque a mi modo de ver, por lo menos como yo lo aprendí a través de los pacientes, de lo que los pacientes mismos me enseñaban, es que una de las cosas más difíciles es cómo desarrollar y vivir el amor incondicional con desapego al mismo tiempo, ¿no? Cómo amar sin aferrarse, cómo tener el disfrute de las cosas sin poseerlas, ¿no? Y son cosas difíciles. A lo mejor tenés recuerdos en el desván, en tu casa, y nos pasa todo, ¿no? Empezás a hacer limpieza y decís, uy, esto, no, esto lo dejo, no, esto lo tiro, uy, esto no lo puedo, no, lo dejo, el recuerdo, me lo regaló mamá, me lo regaló fulano, se lo regalé ahí, entonces, y estamos llenos de apegos. Y esas cosas, si no podemos desprendernos de esas cosas en vida, menos vamos a poder desprendernos de la necesidad de volver a un cuerpo. Porque para el alma, el cuerpo es una necesidad. Porque cuando tenemos cosas no resueltas, no sanadas, y no hablo de temores, sino también de deseos, ¿no? Por el deseo de experimentar, el alma vuelve. Porque a nivel del alma, el alma podemos definirla como un campo de energía. A nivel del alma, estas sensaciones que nosotros tenemos en el cuerpo es una incomodidad. Y de pronto el alma siente la necesidad de experimentar aquello que no pudo satisfacer, ¿no? Y eso nos hace volver. Si además de eso tenés una aversión, un rencor, una frustración o una culpa no sanada, seguro que volvemos. Interesante.
Muchos dicen que se vuelve para pagar el karma de las vidas pasadas. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, no tenemos que pagar nada. Tenemos que completar y resolver las cosas pendientes. Justamente los que nos mantienen cómodos cuando estamos en la experiencia del alma, ¿no? Hay muchas personas que dicen, cuando llega el momento de venir a la tierra, de bajar, digamos, entre comillas, al plano físico, que no tienen deseo de hacerlo, no quieren hacerlo, pero sin embargo sienten una fuerza en su propio interior que las lleva a venir, ¿no? Como sienten que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, no se trata de pagar, eso es una idea antigua. A mí me gusta más un término que tomé de la Kabbalah hebrea, que es, en la Kabbalah hebrea se habla del tikkun. El tikkun es el trabajo de corrección que el alma necesita hacer sobre sus acciones pasadas. Entonces, estamos aquí para corregir, ¿cierto?, los resultados negativos de nuestras acciones pasadas. Entonces no tenemos que sufrir, no hay castigo. El castigo sobreviene, pero porque nosotros lo vivimos así, cuando no queremos hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Pero si uno acepta las circunstancias de su vida y entiende que en realidad estamos reparando, puede llevar una vida digna y feliz, ¿no? Por supuesto, hasta donde uno pueda decir feliz, porque si a fin de mes tenés que pagar las cuentas y los impuestos, no es un momento feliz, ¿no? Pero eso es parte de las reglas de esta vida, de este mundo, ¿no? Así es. ¿Cómo ves a la humanidad actualmente? Desde el punto de vista de el promedio, la media de las personas, ¿vos ves que son personas que necesitan volver a reencarnar para seguir trabajando en este planeta? ¿O vos sentís que ya estamos como por graduarnos, por decirlo de alguna manera? No, si vemos, yo creo que a nadie se le escapa que estamos viviendo un momento crítico en la humanidad, ¿no? Este, Atravesamos dos guerras mundiales y no hemos aprendido, no hemos aprendido. Todos los días hay un genocidio ahora, ¿no? No aprendemos de las cosas. Ya deberíamos entender, hacernos cargo del sufrimiento y sin embargo, sin entender el sufrimiento del otro, ¿cierto? Cuando vemos lo que está pasando con los refugiados, con los niños, todos los días se mueren niños de hambre, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento muy duro y vamos a seguir volviendo. Además, el nivel promedio de las almas que habitan este mundo es muy sencillo, lo podés medir con la gente que no levanta la caca del perro de la calle, ¿no? Esa persona, ¿qué te está diciendo con eso? No piensa en los demás, no le importa, no piensa que después va a pasar un niño por ahí y va a pisar los excrementos del perro, ¿no? Entonces, mientras eso ocurra, estamos muy lejos, ¿no es cierto?, de evolucionar como seres humanos, ¿no? Porque eso implica una total desconsideración y descuido hacia tu prójimo. Claro. ¿Hay algún sector, sí, un sector de la población que vos consideres que de alguna manera están más adelantados? Sí, eso sin lugar a dudas. Eh, yo creo que los grandes contrastes que vivimos en este momento es porque hay distintos niveles de evolución que están coexistiendo al mismo tiempo. Entonces tenés almas que están muy adelantadas, que están muy evolucionadas, pero hay almas que todavía están en un estado primitivo, no sé si esa es la palabra, pero que no están al mismo nivel y por eso las confrontaciones, ¿no?, que existen, las desigualdades. Estoy hablando desde el punto de vista moral, ¿no? No nada que ver con la política, lo económico o lo religioso, ¿no?, sino el estado de conciencia del mundo. Básicamente es eso, ¿no?, el estado de conciencia. Hay personas que tienen una conciencia cósmica,
hay personas que están en contacto con la naturaleza, que respetan, que saben que somos parte de la naturaleza, que somos parte de un ente que está vivo, que es la tierra, que respetan la tierra, que respetan a todos los seres, y hay personas que están muy lejos de eso, hay almas que están lejos de eso, ¿no? Para quienes no cuentan nada, hay personas que se dedican a explotar la tierra ya está expresando a través de todas las catástrofes climáticas que tenemos, está expresando su malestar, y sin embargo vemos que los líderes mundiales no entienden eso, ¿no? Es más importante el desarrollo económico o seguir explotando y negar, ¿no es cierto?, que hay un cambio en la Tierra que es impresionante, ¿no? Entonces, esto nos habla que hay distintos niveles de evolución, ¿no? Por un lado, tratamos de, yo lo hago, imagino que vos también, reciclar las cosas, ¿no? Todos los productos, tratar de no consumir más agua de la que necesitamos, por decir cosas banales, ¿no? Y hay gente que no entiende eso. Entonces, no hay conciencia, ¿no? Básicamente se trata de eso. Me acuerdo que, no sé a quién se lo leí una vez y yo lo tomé prestado y ya lo hice mío, ¿no? El cambio en la humanidad no va a venir por una revolución espectacular, no va a venir por el cambio en las ideas. El cambio en la humanidad va a venir por el cambio de conciencia, ¿no? Así es. Y hasta que no lleguemos a eso, cualquier revolución, cualquier idea política nueva que surja, cualquier plan económico nuevo que surja, está condenado al fracaso, ¿no? Porque no va acompañado del cambio de conciencia. Así es buen apunte ese. ¿Cómo ves vos que se va a desarrollar esta situación de polarización entre las almas avanzadas y las primitivas? Porque es como que cada vez se están alejando más. ¿Qué va a generar eso para vos? Bueno, yo no sé si se están alejando. Yo creo que de alguna manera las almas que están más avanzadas están mostrando el camino, ¿no? Y son las que tienen que desarrollar la compasión, la comprensión de que, y entender que hay personas, hay almas que en este momento no pueden ir más allá, ¿no? Entonces, de alguna manera van a provocar un efecto de arrastre, ¿no? O el efecto de docencia. En definitiva, las almas primitivas están al lado de las que están más avanzadas justamente para evolucionar, ¿no? Es parte del trabajo que tenemos que hacer los que estamos un paso más adelante. De alguna manera, esto es una cosa que ocurre al trabajar con la terapia de vidas pasadas, porque cuando vos descubrís que en una vida pasada perteneciste al grupo que hoy estás persiguiendo, dejás de perseguir, ¿no? Cuando en una vida pasada experimentaste el dolor del hambre, de la tortura, de la marginación, o sea, hoy haces lo contrario, ¿no? Porque lo viviste en carne propia. Entonces, el trabajo con las vidas pasadas, justamente lo que trae como consecuencia, además de la sanación, es el despertar de la conciencia cósmica, ¿no? Un psiquiatra canadiense a principios de 1900 decía que el próximo paso en la evolución humana era justamente alcanzar la conciencia cósmica, ¿no? Cuando vos sabés de que yo soy otra forma de vos mismo, ¿no? Y que tu dolor es mi dolor, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y de alguna manera, con la terapia de vidas pasadas, las personas empiezan a desarrollar esta conciencia, ¿no? Porque se dan cuenta que pertenecemos a otra patria, que no es esta que está acá abajo, ¿no? Sino que es la luz. Todos venimos de la luz. Muy bueno. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales características que tiene que tener un buen terapeuta de vidas pasadas? Yo creo que las características de un buen terapeuta son generales para todos, ¿no? No solamente para vidas pasadas. Pero bueno, lo que yo aprendí a través del trabajo con las vidas pasadas es a desarrollar la compasión,
la aceptación incondicional, la paciencia, la, la comprensión y sobre todo no juzgar, no censurar. Y además tener conciencia de que como terapeutas nos desarrollamos y crecemos y evolucionamos gracias al sufrimiento de otros, ¿no? Es por el dolor de otros, es por el sufrimiento de otros que yo tengo trabajo y que yo estoy desarrollándome también como alma. Es muy curioso eso que dijiste y es cierto, pero no deja de ser muy llamativo lo que acabas de decir, ¿eh? Y da mucho que pensar también. Sí. Em, ¿Cuál es tu mayor anhelo en esta vida? La verdad que no tengo un anhelo fijo así, un anhelo definido, ¿no? Yo creo que lo más importante, me parece a mí, es hacer lo que hago, es cumplir con mi propósito en esta vida, que creo que lo estoy haciendo, ¿no? Y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Si tengo que definirlo como anhelo, bueno, cumplir con mi propósito de la mejor manera posible y tal vez, tal vez me den unas vacaciones más largas cuando llegue a la luz. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, sí. Bueno, José, la verdad que ha sido muy interesante poder entrevistarte. Me gustaron tus respuestas. Creo que sí, que albergás mucho conocimiento, sabiduría. Y quería preguntarte cómo puede hacer la gente para ponerse en contacto con vos o seguir tus publicaciones para ver en dónde vas a estar y demás. Bueno, eh, hay varias cosas. Una, tengo una página web que es muy fácil, que es www para España, www para Argentina, ¿no? Vidaspasadas, todo junto, .com.ar. También estoy en Facebook, sé que con mi nombre, José Luis Cabouli, me pueden encontrar fácilmente. Y aquí en España, mi mail, si quieren escribir, que es mi nombre y apellido, José Luis Cabouli, punto España, con NI porque no hay ñ, ¿no? En internet, punto España, ¿no? arroba gmail.com. No sé si se entendió, pero Perfecto, yo creo que sí. eso Igual mismo. en la descripción del video van a estar apuntados ahí para Ah, que la gente lo pueda ver más fácil. perfecto. Ya para cerrar la entrevista, José, si podrías dejar un mensaje final para la audiencia. Un mensaje final. Un mensaje final. Mira, lo primero que me viene a la mente, ¿no? Es la frase de una paciente, lo que descubrió una paciente. Salimos de la luz como chispas y tenemos que volver convertidos en estrellas. Perfecto. Ese me parece el trabajo a llevar a cabo. José, te agradezco mucho por esta entrevista y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, Mariano. La verdad que también lo disfruté mucho charlar contigo. Es muy importante también la inteligencia, ¿no es cierto?, del entrevistador, ¿no es cierto?, para poder decir lo que no sé que sé. Así que te agradezco a vos, lo disfruté mucho. Y un Bueno, abrazo para todos. muchas gracias. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.